Hola, mi nombre es Eric, les doy nuevamente la bienvenida a su canal y gracias por estar compartiendo con nosotros estos 10 días rumbo a Pentecostés. En este proyecto que ya ustedes ya conocen, ya hemos visto a lo largo de estos temas cómo el Señor ha ido transformando nuestras vidas y cómo nosotros también podemos ser agradecidos con el Señor. Hoy vamos a tratar un tema distinto, vamos a seguir la misma línea, pero vamos a hablar acerca de reconstruyendo mi casa y vamos a ver cómo hemos estado trabajando estos días nuestro caminar con el Señor, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Levanten sus dinteles, que va a entrar el rey. Bueno, vamos a continuar con estos temas, con estos que es el sexto día de 10 días rumbo a Pentecostés, y les doy las gracias por estar acompañándonos en estos días y que poco a poco nosotros podamos ir cambiando nuestro corazón, nuestro pensar. Y hoy te voy a invitar a que consagremos este momento de oración a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que permita que podamos cambiar en nuestro pensamiento, en nuestro hogar, y que así como nosotros hemos cambiado, podamos también llevar esa palabra a quienes lo necesitan. Señor, en esta bendita tarde queremos pedirte te queremos consagrar nuestra vida. Queremos pedirte que nos bendigas a todos los que estamos escuchando en este momento, Señor, en nuestros hogares, que entres en cada uno de nuestros hogares. Que seas tú, bendito Jesús, el que tome todas nuestras necesidades. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo. Padre hermoso, tú que nos escuchas, tú que eres el Señor de señores, tú que eres el Rey, el dueño del universo, Padre hermoso. Hoy te consagramos este momento. Te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos cambiar, para que podamos sentir cuál es nuestra meta en esta vida y que también podamos vivir esa meta en nuestra vida espiritual. Todo te lo ponemos en las manos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así como estamos en estos momentos, te voy a invitar a que pienses en tu hogar. Este tema se llama Reconstruyendo nuestra casa. Y pienses en tu casa, donde estás ahorita, donde estás, en tu sala, en tu comedor, en tu cocina, en tu recámara, donde te encuentras. Que pienses cómo es tu casa. Tal vez es nueva, tal vez no tiene muchos años, o ya está muy antigua. Has comprado algo recientemente, algún mueble, algo. O ya los muebles están muy desgastados, no sé, yo no conozco tu hogar, pero tú sí. E incluso ni siquiera puede que estés pensando en comprar alguna casa, que tengas el sueño, el anhelo de tener un hogar propio, una casa digna donde compartir con tu familia. Y así como se encuentra, así como la dejaste, pues hay algunas cosas que quieras cambiar, tal vez que quieras comprar nuevo, algunas cosas que quieras que se cambien, que quieres pegar algo, que algo ya está despegado, que algo quieres cambiar de pintura, no sé. Tú te las ingeniaste, tú piensas todo lo que quieres hacer, todos los proyectos que tienes en tu mente, que muchas veces ni siquiera podemos hacerlo por todas las actividades que tenemos, pero pues ahí está todos los proyectos que quieres en tu hogar. Y ahora esta pregunta nos lleva a la siguiente. ¿Cómo está tu casa en el cielo? Esa casa en donde vas a pasar la eternidad, ¿cómo se encuentra? ¿Has trabajado por ella? ¿Has trabajado por esa casa en la que quieres ir a vivir toda la eternidad con nuestro Señor? Precisamente de eso se trata, de renovar en nuestra casa, de empezar. Si ya hemos olvidado, si hemos dejado ese caminar con el Señor y hemos olvidado nuestro verdadero sentido, que es la vida eterna, y ya hemos olvidado ese primer amor, ya hacemos todo de una manera robotizada, ya no lo vemos
incluso ni siquiera por amor a Dios, sino que lo hacemos para llamar la atención de algunos hermanos, qué sé yo. Te voy a invitar a que pienses en esa casa que tienes tú en el cielo, cómo la tienes. Y eso nos lleva a nosotros a pensar, a platicar un poco de esta cita bíblica que vamos a leer a continuación. Esta cita la encontramos en el libro de Ageo, del profeta Ageo, donde el pueblo de Judá no quiere reconstruir el templo. Y el Señor Yahvé les habla por medio de este profeta que reconstruyan, que trabajen en esa casa, en ese templo que es del Señor. No está conforme con que vivamos en nuestras casas de lujo, les dice al pueblo de Judá, sino que trabajemos por ese templo que es donde se encuentra el Señor. Y muchas veces así nos pasa, hemos pasado tanto tiempo de nuestra vida construyendo un patrimonio en esta tierra y que al final pues de nada sirve, terminamos olvidándonos de lo más importante que es nuestro Señor. Vamos a leer el libro de Ageo en el capítulo 1, de los versículos 2 al 6. La palabra de Dios dice: aquí tienen una respuesta de Yahvé a lo que dice este pueblo, que todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa de Yahvé. Así es como Yahvé habló por medio del profeta Ageo y les dijo: ¿cómo es posible que ustedes se queden en sus casas bien construidas, mientras esta casa es un montón de escombros? Pues bien, Yahvé de los ejércitos les dice: examinen cómo van sus asuntos. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero se han quedado con hambre. Han bebido, pero han seguido con sed. Se han vestido, pero no estaban bien abrigados. Y el obrero pone el dinero que ha ganado en un bolsillo roto. Palabra de Dios. En esta cita que nos comparte el profeta Ageo, vamos a dividirla en dos partes. Una de ellas es todavía no ha llegado el tiempo de reconstruir este pueblo. Y esto lo vamos a ver de una manera en la que cuántas veces nos hemos hecho estas preguntas, cuántas veces hemos pensado de esta forma, que queremos que en nuestra vida, queremos que nuestro hogar, nuestro pensamiento cambie de la noche a la mañana. Queremos un cambio, estamos esperanzados en que algo va a llegar a cambiar, pero en realidad lo que va a generar ese cambio somos nosotros mismos. Hay una anécdota recientemente aquí en mi vida. Yo pensaba igual. Yo estaba esperado a que todo cambiara, a que todo iba a cambiar de la noche a la mañana, no esperando, dejándoselo todo a Dios. Y no veía que lo que pasaba en mi vida tenía que ver con lo que yo hacía, sino que yo me la vivía echándole la culpa, culpando a todo el mundo sobre mi pasado. Y quería que ellos fueran los que arreglaran el futuro. Cuando yo estaba en mis tiempos de universidad, conocí a una profesora, a la cual le agradezco mucho lo que me haya dicho, todo lo que platicábamos. Y ella poco a poco se fue dando cuenta que yo me la pasaba quejándome, lamentándome, y que no veía que avanzara. En realidad lo único que hacía era esperar, estar sentado esperando a que todo cambiara. Y ella me dijo una vez que yo parecía un gato, que nada más estaba echado lamiéndome las heridas. Eso me pegó mucho, me llamó mucho la atención, porque tenía mucho sentido lo que me decía, y fue donde comprendí que en realidad sí yo estaba viviendo echándole la culpa a todo el mundo, y que en realidad lo que me pasara de ese momento en adelante iba a ser mi culpa, porque todo iba a ser consecuencias de lo que yo iba acarreando. Y es por eso que yo te invito a que, así como yo he tratado de cambiar, todavía me cuesta mucho, pero en el camino del Señor todo es más fácil, que podamos pensar cómo hemos detenido la obra del Señor. El Señor quiere que trabajemos en su viña, el Señor quiere que empecemos a reconstruir su casa con algunas actividades o algunos proyectos que Él tiene. Ese proyecto que el Señor ha hecho, ese proyecto que lleva tu nombre, muchas veces está estancado, está empolvándose porque no queremos poner manos en acción, nos da miedo,
No queremos que el Señor haga cosas grandes en nosotros, sino que solo vamos por la vida, ahí como en el mar, acostados, nada más que la corriente nos lleve. Y no queremos enfrentar las cosas como tienen que ser. Esa es la primera parte de la palabra. Y la segunda parte podemos examinar cómo van nuestros asuntos, dice el Señor. Examinen cómo van sus asuntos, qué es lo que están haciendo para poder cambiar esto de nuestra casa. Y es precisamente de donde vamos a abarcar este tema, que es reconstruyendo mi casa. Porque cuando tú conociste al Señor, cuando tuviste ese encuentro con Dios, que empezaste a conocer de Él, tú tenías un proyecto en mente. Tú querías evangelizar a todo el mundo, tú querías hablarles a todo el mundo del Señor, de esa palabra, de esa promesa que Él nos hace y que nos ha costado mucho a nosotros. Entonces, poco a poco se ha perdido ese amor del principio, ese proyecto, ese propósito que teníamos, y ahora solo hacemos las cosas por inercia. Ahora solamente dejamos que el mundo nos lleve, que las actividades sean las mismas, que todo ya perdió el amor del principio. Entonces el Señor nos dice que examinemos precisamente lo que significa para nosotros ese proyecto, que volvamos a sentir ese anhelo, ese sueño que necesitamos cambiar, ese sueño del que nosotros teníamos ganas, que era la vida eterna, y que ahora se ha tornado de una forma distinta, donde tal vez hemos visto a Dios con miedo, que hemos visto que Dios es un Dios poderoso y que tal vez tengamos miedo de que si nos portamos malos vayamos al infierno y este tipo de cosas, y no lo hacemos porque realmente podamos expresar nuestra necesidad al Señor. Después de esto, una de las partes muy importantes que podemos tratar de cambiar nosotros en nuestra vida es dejar de esperar, como yo te decía. Yo estaba esperando a que hubiera un cambio en mi vida, cuando en realidad el cambio lo tenía que dar yo, poniéndome a hacer las cosas que me correspondían. Y no, Dios no te va a pedir algo que no esté dentro de tus posibilidades. Pero si vivimos toda nuestra vida tratando de que todo cambie, tenemos que empezar a actuar. Tenemos que dejar de ser esos eternos esperadores, como yo les decía. Porque yo me convertí en eso, yo me convertí en un eterno esperador. Yo esperaba del Señor que cambiara mi vida, que cambiara mis fuerzas, pero yo vivía así. El Señor todos los días, cada día era una nueva oportunidad para cambiar. Cada retiro, cada lugar, cada palabra, cada hermano que compartía conmigo, era una nueva oportunidad para cambiar. Pero yo estaba esperanzado y yo veía que el Señor proveía, yo veía que el Señor ayudaba, que el Señor cada día me bendecía de una forma distinta, y yo estaba esperando que algo cambiara. Cuando en realidad las cosas estaban cambiando a mi alrededor, yo no lo notaba. Entonces, pues que no te pase. Vamos a dejar de ser esos eternos esperadores y vamos a lograr un cambio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con la ayuda de Cristo. Tenemos que volvernos como Cristo. Tenemos que volvernos como Jesús. Tenemos que hacernos como Él. Y tenemos que vivir esta Pascua que hemos pasado después de esta Cuaresma. Tenemos que vivir esta Pascua. No tenemos que estarnos quejando de nuestra cruz, de lo que nos tocó vivir como los israelitas. No tenemos que estar viviendo de esta forma. Tenemos que estar compartiendo, siendo como Cristo, volviéndonos como Cristo, para poder seguir en compañía de Él, para poder seguir en este camino y cargar con nuestra cruz, no dejarnos caer, no dejarnos vencer por el Señor. También debemos vivir respecto ¿qué significa esto de vivir como Cristo? Bueno, debemos rebajar nuestras bajas pasiones, debemos dejar de vivir en la carne y empezar a vivir en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, debemos dejar de ser y de obedecer lo que significa para nosotros la carne, que es nuestras pasiones, que es nuestro sentir, y debemos de empezar a vivir con ese espíritu que nos guía, que nos ilumina, ese espíritu que nos da fuerza, y que sin ese espíritu que da vida, ese espíritu que todo lo hace nuevo, es el que nos va a guiar, es el que nos va a hacer que nosotros podamos vivir ese momento. Por eso pidámosle al Señor, pidámosle que nos ayude, que nos conforte, pidámosle que nos
que nos haga esas personas nuevas, que nos dé ese amor que teníamos al principio, que nos ayude a visualizar nuestro proyecto, que armes tu propio proyecto, que reconstruyas esa casa que empezaste a construir cuando conociste al Señor, cuando viviste tu encuentro con Jesús, que empezaste a construir tu casa y empezaste a evangelizar, empezaste a evangelizar a tu familia y tal vez ni siquiera les hablabas, sino viendo tu cambio, algunas personas empezaron a notar ese amor que tú sentías por Cristo. Esa casa que tú empezaste a construir en ese principio, tal vez ya la has abandonado, tal vez ya la dejaste en obra negra, la dejaste toda polvada. Es momento de que podamos reconstruir esa casa, de que volvamos con esa esperanza que tenemos de vivir una vida eterna. ¿Cómo quieres vivir una eternidad? ¿En dónde quieres vivir? Por eso vamos a trabajar con esa casa, como nos dice en el libro de Reyes, capítulo 18, versículo 38, en donde el Espíritu Santo se posa es como un fuego, que donde haya madera dispuesta para el holocausto, es donde el Espíritu Santo va a entrar, es donde ese fuego va a penetrar hasta lo más profundo y va a hacer cosas grandes, como en el día de Pentecostés, que los discípulos están esperando esa fuerza que va a evangelizar, porque ellos estaban aterrados de miedo, pero gracias a esa fuerza, a ese fuego, pudieron salir, pudieron empezar ellos a reconstruir sus casas, porque ellos, esa misma casa que tenían cuando empezaron a conocer a Cristo, esa casa que empezaron ellos a fabricar, que empezaron a construir en el reino de los cielos, ayudando a los enfermos, caminando con el Señor, la abandonaron. Sintieron miedo, no estaban dispuestos a trabajar, pero el Espíritu Santo vino a su auxilio, hicieron grandes cosas, maravillas, evangelizaron pueblos y naciones, y empezaron a construir esas casas en donde ellos van a vivir, donde ellos están viviendo ahorita en esta eternidad que es el cielo. Y que así nosotros, el Señor también nos invita a que con ese Espíritu Santo podamos fortalecernos, podamos renovar nuestra esperanza, podamos renovar nuestra necesidad de Cristo, que juntos hagamos un gran esfuerzo. Yo te voy a invitar a que pienses estas cosas, a que meditemos juntos, que caminemos en esta Pascua todavía. ¿Cómo es tu Pascua? ¿Cómo has caminado? ¿Te has ido quejando todo el camino? ¿Te has sentido que no sé, que te faltan cosas? Que tal vez el Señor ya no está caminando a tu lado, incluso te has hecho deidades de otras cosas, te has creado tus propios dioses, como el dinero, como otras necesidades que no alimentan, como decía la palabra, que has trabajado tanto en el alimento físico, en mantener ese cuerpo vivo, en este cuerpo que se enferma, este cuerpo que a cada rato tiene hambre, y que a pesar de que estés trabajando cosechas poco, sientes que el dinero no alcanza, sientes que cada día las cosas están peor. Pero si trabajamos juntos por esa luz, por ese camino, por esa agua viva, como le decía la samaritana, por esa agua de la que nunca vas a tener sed, entonces vamos a poder lograr grandes cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Yo te invito a que sigas en este caminar, a que sigas en esta tu Pascua, que no te desvíes, que no pienses que el Señor está lejos, y que dejemos de sentirnos, dejemos de esperar al Señor, porque el Señor está en ti, el Señor ha obrado, el Señor ha hecho grandes cosas. Ya deja de esperar a ese Señor que te prometieron, a ese Señor que ya está contigo. Solo es cuestión de que tú lo veas. Yo te doy las gracias, que sigas en sintonía, que sigamos escuchando estos mensajes que todavía nos quedan por delante, y que podamos llegar a ese Pentecostés con una ilusión de cambio, con que podamos volver a vivir ese sentido que tenía nuestra vida, ese propósito que teníamos desde un principio, que volvamos a ese primer amor, a ese primer propósito que teníamos cuando conocimos a Cristo. Yo te doy las gracias, y no te pierdas las demás pláticas que nuestros hermanos, las demás oraciones que nuestros hermanos también tienen para ti.
Cuídate y que Dios te bendiga. ¿Quién es ese rey? Es el rey